Este lunes se cumplieron 155 años del nacimiento de Nasha Krupskaya, destacada bolchevique que fue la esposa de Lenin durante 26 años. No se habla demasiado acerca de Krupskaya y cuando se habla de ella se la suele presentar como la esposa y la colaboradora de Lenin en vez de destacar todo el trabajo militante y político desempeñado por ella misma. Krupskaya trabajó codo con Lenin y fue una importante dirigente bolchevique, por lo que creo que es importante hablar sobre ella y destacar su trabajo dentro de la Rusia soviética. Así que vamos con el vídeo, Red Planeta, comenzamos. Nasha Konstantinovna Krupskaya nació el 26 de febrero de 1869 en el seno de una familia de origen noble venida a menos. Era hija del oficial ruso Konstantin Krupski, destinado en la Polonia zarista. Su padre le influenció enormemente, porque, pese a pertenecer al ejército imperial ruso, Konstantin perteneció al Comité de Oficiales Rusos de Polonia y simpatizó con el levantamiento de los polacos de 1863. Sus ideas en contra de la autocracia zarista le llevó a ayudar y a tolerar las acciones de los rebeldes polacos e incluso las autoridades rusas llegaron a despedirle de su cargo y le prohibieron trabajar en la administración rusa bajo la acusación de haber ayudado a los polacos. En cuanto a su madre, Elisaveta Vasilevna era una institutriz que llegó a impartir clases a hijos de origen pudiente de Rusia. Elisaveta compartía las ideas de su marido, aunque nunca llegó a estar involucrada en el movimiento revolucionario antizarista de Rusia. La familia Krupskaya vivió relativamente bien hasta que Konstantin fue despedido de su puesto en el ejército y se le prohibió trabajar en la administración pública. A partir de ahí, las condiciones de vida de la familia se precarizaron tanto que tuvieron que trasladarse de una ciudad a otra en busca de empleo. Aquella situación marcó a la joven Krupskaya, ya que experimentó en sus propias carnes la precarización de las condiciones de vida. La familia se afincó en San Petersburgo y Krupskaya pudo proseguir con sus estudios, pero su infancia siguió estando marcada por las dificultades económicas, porque en 1883 su padre falleció y tanto su madre como ella tuvieron que hacer todo lo posible para llevar dinero a casa. Con tan solo 14 años, Krupskaya comenzó a dar clases particulares para ganar dinero y su madre tuvo que pluriemplearse. Con los esfuerzos de las dos mujeres pudieron salir adelante. En 1887 se graduó con medalla de oro en el gimnasio de la princesa Obolenskaya y consiguió que en el mismo gimnasio la admitieran como profesora suplente. En este punto quiero decir lo siguiente. Uno de los relatos oficiales acerca de Krupskaya es que ella llegó al marxismo gracias a Lenin, pero esto no es para nada cierto y en parte desacredita la labor y el estudio de Krupskaya. Ella siempre se sintió atraída por las ideas revolucionarias y sobre todo antizaristas, y esa atracción se la debía a sus padres, por lo que cuando alcanzó la mayoría de edad no fue nada extraño que comenzara con el estudio de distintas ideologías revolucionarias que estaban en auge en Rusia. Leyó sobre el movimiento tolstoyano, sobre los populistas rusos, pero en realidad fue el marxismo la que le marcaría de por vida. En 1889 ingresó en los cursos Betusev, que fueron los primeros cursos de educación superior para mujeres en Rusia, y pese a que no duró más de un año, su paso por aquellos cursos le sirvió para acercarse a los círculos marxistas. Para 1890, Krupskaya se había metido de lleno en el estudio del marxismo y con la asimilación de las ideas marxistas entendió que su sitio estaba con los trabajadores rusos y que un requisito indispensable para la revolución era la elevación de la conciencia de los proletarios y la lucha contra el analfabetismo, es decir, sacar a los trabajadores de la incultura. Como era de esperar, Krupskaya no tardó en poner en práctica sus ideas y entre 1891 y 1894 se dedicó a la agitación revolucionaria en el distrito de Nevsky en San Petersburgo. A la vez que llevaba a cabo las labores de agitación entre los obreros, trabajó dando clases en la escuela dominical nocturna para adultos de San Petersburgo y debido a la presencia de trabajadores en aquella escuela proliferaron distintos círculos revolucionarios y entre ellos los círculos marxistas. En 1894 conoció a un tal Vladimir
Vladimir Ilich Ulyanov, que más tarde sería conocido como Lenin, que, por aquel entonces, realizaba tareas de agitación entre los obreros a la vez que participaba en distintos círculos marxistas. Un año después, Lenin propuso al resto de los camaradas de San Petersburgo dar forma y estructurar estos círculos para pasar de la agitación y concienciación aislada de los obreros a una agitación revolucionaria y marxista a gran escala. La propuesta de Lenin salió adelante y fundaron la Liga de Lucha para la Emancipación de la Clase Obrera, y entre ellos se encontraba Nasha Krupskaya. A ella le asignaron la agitación y organización de los trabajadores en el distrito de Nevsky, y la Liga se expandió rápidamente por los centros de trabajo del Imperio ruso, creando células y círculos secretos en algunas importantes ciudades como Moscú, Kiev, Vilnius, Nizhny Novgorod o Ekaterinoslav. Entre finales de 1895 y principios de 1896, la mayoría de miembros de la Liga fueron detenidos, pero Krupskaya fue de las últimas en ser detenida. Al ser de las pocas militantes que se había librado de la persecución policial, pudo participar en las huelgas de los trabajadores del textil de 1896, pero ella no duró mucho más en libertad porque en agosto de 1896 fue detenida por las autoridades zaristas. Fue liberada en marzo de 1897, pero debía esperar a la resolución de su caso para conocer su condena. A finales de marzo de 1898, las autoridades zaristas decidieron que Krupskaya sería condenada al exilio en Ufa. Al saber que Lenin también correría la misma suerte, llegaron al acuerdo de presentarse como novios para que las autoridades zaristas les condenaran conjuntamente y marcharan los dos al exilio. Las autoridades aceptaron, pero les obligaron a casarse. De este modo, Lenin y Krupskaya se casaron por la iglesia en la localidad siberiana de Susenskoye. De aquí podemos concluir que el matrimonio entre Lenin y Krupskaya fue más bien un matrimonio de conveniencia más que un verdadero matrimonio. Los dos iban a ser exiliados a Siberia, y sabiendo que el exilio siempre es más ameno junto a un camarada, decidieron presentarse como pareja y posteriormente casarse por la obligación de las autoridades zaristas. A pesar de estar en el exilio, en 1898 ingresó en el Partido Obrero Socialdemócrata y trabajó junto a Lenin en la traducción de distintos artículos socialistas, y también se dedicó a escribir sus primeros artículos. En 1899 escribió su primer artículo importante titulado La mujer trabajadora, en el que ligó la causa de la emancipación de las mujeres trabajadoras a la causa socialista e insistió en la necesidad de la unión de toda la clase trabajadora para llevar a cabo la revolución. Su visión en cuanto a la cuestión de la mujer era clara. La mujer debía formar parte de la revolución, y el socialismo sería la única vía real para conseguir la liberación de la mujer trabajadora junto al hombre de su misma clase. Sus opiniones sobre esta cuestión influenciaron enormemente a Lenin, que adoptaría esta misma posición a lo largo de su vida. Los primeros artículos que escribió Krupskaya los firmó usando distintos seudónimos como Lenina, Artamonova, Galileo, Lamprea, Katia o Sharko. En 1901 terminó su exilio en el interior de Rusia y decidió emigrar al extranjero, a donde Lenin se había marchado unos meses antes. Para abril de 1901, Krupskaya ya se encontraba en Múnich y colaboraba constantemente con Lenin. El trabajo de Krupskaya fue tan necesario para Lenin que no dudó en introducirla en el recién fundado periódico Iskra como secretaria. Dentro de Iskra, Krupskaya también desempeñó una importante labor que fue la distribución clandestina del periódico en Rusia, y para ello estuvo en relación directa con los comités del interior de Rusia, que le permitió organizar una correcta red de distribución ilegal a lo largo y ancho del imperio ruso, que permitió a los iskristas ser conocidos por una gran parte del proletariado y campesinado de toda Rusia. También fue una de las encargadas de preparar y organizar el segundo Congreso del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, que se celebró en 1903, e incluso asistió al Congreso de manera presencial y sin derecho a voto. Como bien sabréis, este Congreso marcó la división del partido y el surgimiento de las facciones bolchevique y menchevique. Como era de esperar, Krupskaya se posicionó con su marido. Cuando Lenin abandonó Iskra, Krupskaya hizo lo mismo al ver las intromisiones de los mencheviques en los asuntos de la distribución clandestina del periódico en Rusia. A pesar de dejar uno de los
los puestos más importantes de Iskra, Krupskaya no se quedó sin trabajo, sino que pasó a ser la secretaria de la sección en el extranjero del Comité Central. En 1904, Krupskaya colaboró en la fundación del nuevo periódico Uperiot y se volvió a encargar de las tareas de secretaría y de la distribución clandestina del periódico. En 1905 participó en el tercer congreso del partido, pero ahora con voz y voto, lo que demostraba que su trabajo era recompensado por el resto de los camaradas y que se estaba convirtiendo en uno de los cuadros más valiosos del partido. Ese mismo año, con el auge del movimiento revolucionario en Rusia, Lenin y Krupskaya regresaron a su país natal, pero prefirieron vivir en una casa de campo finlandesa cerca de la frontera con Rusia. Recordad que por aquellos años Finlandia pertenecía al Imperio ruso. El trabajo desempeñado por Krupskaya en ese año fue vital, porque trabajó como enlace de Lenin con los camaradas de San Petersburgo, era la secretaria del Comité Central de los bolcheviques, ayudaba a los camaradas que pretendían llegar a la capital clandestinamente desde otras partes del imperio, estaba a cargo de la distribución clandestina de literatura prohibida por el zarismo y también manejaba las finanzas de la facción bolchevique. En 1907 se celebró el quinto congreso del partido y Krupskaya nuevamente se metió de lleno en la preparación de este congreso y además se encargó de la coordinación del viaje de los camaradas a Londres. En aquel año, el movimiento internacional femenino, marcada en una gran parte por las sufragistas, tomó importancia en los principales países capitalistas del momento y sobre todo en Inglaterra, por lo que distintas dirigentes socialistas no pudieron evitar fijarse en el auge de este movimiento. Tanto Clara Zetkin, Alexandra Kollontai o la propia Krupskaya prestaron atención a este movimiento. Pese a reconocer los límites del movimiento sufragista y remarcar el carácter burgués de las mismas, llamándolas igualitaristas, admitieron la justeza de algunas reivindicaciones como la conquista del voto femenino, la introducción de la mujer a toda la vida económica o a la política. A consecuencia del auge del movimiento femenino, las mujeres influenciadas por las ideas marxistas, socialistas y laboristas crearon en 1907 la Internacional de Mujeres Socialistas y a partir de ahí Krupskaya prestaría mucha atención al desarrollo de este movimiento y se mantendría en contacto con la futura líder del movimiento femenino que fue Clara Zetkin. A finales de 1907, Lenin y Krupskaya entendieron que el zarismo había conseguido liquidar el movimiento revolucionario que comenzó en 1905 y decidieron marchar nuevamente al extranjero. Primero se trasladaron a Suiza, pero no tardaron en volver a mudarse y esta vez se trasladaron a París. En Francia, trabajó como profesora en una escuela de Longmont, cerca de París, pero el matrimonio no duraría mucho más en la capital porque en 1912 marcharon a Cracovia. Ese mismo año se produjo la ruptura orgánica entre bolcheviques y mencheviques, por lo que los bolcheviques ya trabajaban por ellos mismos y eso dio más peso a Krupskaya dentro del partido. En Cracovia trabajó como secretaria del Comité Central de los bolcheviques, como contable y volvió a retomar la responsabilidad de distribuir el periódico Pravda de manera clandestina en Rusia. El año 1913 fue un año muy complicado para Krupskaya porque ese año la salud de su madre empeoró y ella comenzó a mostrar síntomas de la enfermedad Graves-Bassdow que le produjo temblores, cansancio y se le comenzaron a hinchar los ojos, por lo que tuvo que ser operada, pero esta enfermedad le acompañó el resto de su vida. Pese a las dificultades, Krupskaya creía en la causa de la revolución y no dejó de trabajar para el partido. De ahí que, en 1914, prestara especial interés por la cuestión de las mujeres trabajadoras. Ese año, Concordilla Samoilova, en colaboración con Inés Armand, propusieron la creación de una revista marxista dedicada a las mujeres proletarias para comenzar a trabajar de manera revolucionaria en la cuestión de la mujer. Krupskaya estuvo de acuerdo con dicha tarea y colaboró con el resto de camaradas en la creación de la revista Rabotnicha, en castellano Mujer Trabajadora. En 1914 estalló la Primera Guerra Mundial y el estallido de la guerra provocó un cisma en el movimiento socialista internacional, ya que varios partidos pertenecientes a la Segunda Internacional, como los socialdemócratas alemanes o los franceses,
adoptaron la postura de defender la patria en la guerra imperialista, que para Lenin fue una verdadera traición a la causa internacionalista del proletariado. El matrimonio regresó a Suiza, desde donde podrían continuar con el trabajo partidista debido a la inestabilidad política que se había creado en toda Europa a raíz de la guerra. Fue en aquellos años cuando Krupskaya ya se mostraba dentro del partido como una de las mujeres bolcheviques más preocupadas por la cuestión de la mujer. En 1915, Krupskaya participó en la tercera Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas y encabezó la delegación rusa que participó en dicha conferencia. Para entonces, Krupskaya ya había asimilado la tesis del derrotismo revolucionario leninista y trabajó dentro de la conferencia para que las mujeres socialistas adoptaran la posición bolchevique respecto a la gran guerra imperialista. Aunque las mujeres bolcheviques estuvieron de acuerdo con Lenin, estas no pudieron imponer la línea leninista en la Internacional de Mujeres Socialistas, pero consiguieron que el resto de delegaciones condenaran la guerra y la caracterizaran como una guerra imperialista. Continuando con la labor internacionalista, Krupskaya ayudó a Lenin en todo lo que pudo y participó en la preparación de las conferencias socialistas internacionales de Zimmerwald y Kiental. Entre 1915 y 1916, Krupskaya volvió a retomar sus estudios sobre la educación y producto de sus estudios fue la redacción de la obra Educación Pública y Democracia. Krupskaya defendió la educación pública, universal y mixta, mostró especial interés en las actividades físicas y deportivas para inculcar valores de solidaridad y de espíritu colectivo y enfatizó en la necesidad de ligar el estudio con la preparación del niño para el trabajo. En definitiva, Krupskaya teorizó acerca del modelo educativo socialista. El año 1917 fue el año del cambio en Rusia, ya que en febrero se dio la Revolución de Febrero, con el que se forzó la abdicación del zar y se creó el gobierno provisional. Con el nuevo periodo que se abrió en Rusia, Lenin y ella decidieron regresar a Rusia para participar en el proceso revolucionario y cumplir con la máxima de continuar con la revolución hasta la toma de poder y la edificación del socialismo. Mientras que Lenin trabajaba en la organización de la revolución proletaria, Krupskaya se dedicó a las labores de la organización de la juventud. Tras las elecciones municipales de junio, Krupskaya obtuvo una concejalía en el distrito obrero de Vyborg y quedó como encargada de la instrucción pública del distrito. Antes de la Revolución de Octubre se produjeron las jornadas de julio, y estas no sirvieron para traspasar el poder a los soviets, pero sí para desenmascarar al gobierno provisional, que ya se mostraba como un gobierno democrático burgués que no quería cumplir con la misión de dar todo el poder a los soviets. Debido a la represión desatada tras las jornadas de julio, Lenin tuvo que huir a Finlandia y Krupskaya ayudó a su marido en su traslado a Finlandia, pero también fue detenida por participar en la fuga de Lenin. Participó en el sexto congreso del partido bolchevique, en el que se preparó el plan de insurrección de octubre, pero Krupskaya no jugó un papel relevante en el congreso. Los bolcheviques acabaron tomando el poder y Lenin se convirtió en el jefe de estado de la nueva Rusia soviética. Con la creación de la nueva Rusia, Krupskaya ya había escogido su rol dentro del poder soviético, que era servir a la tarea de la organización de los jóvenes, a la implantación de una nueva educación y la cuestión de la mujer. Así pues, Krupskaya fue elegida presidenta del Comité Político y Educativo, que era dependiente del Comisariado de Educación a cargo de Anatoly Lunacharsky. Aunque en un principio estuvo a cargo de la educación para adultos, también se interesó por la educación de los niños y los jóvenes. Gracias a su trabajo dentro del Comisariado de Educación, el gobierno soviético hizo grandes esfuerzos por implantar parques y jardines de infancia por toda Rusia y fue una firme defensora de convertir toda la educación existente en Rusia en educación pública, laica y universal. Su compromiso para con los niños y los jóvenes fue enorme, porque Krupskaya veía en estos las nuevas generaciones de comunistas que construirían el socialismo en Rusia y algún día el comunismo en el mundo. De ahí que, dentro del Comisariado de Educación, insistiera en el modelo Scout para los jóvenes para dotarlos de las organizaciones militantes necesarias para educarse en los altos valores del socialismo, la cooperación, la solidaridad y el internacionalismo proletario. Krupskaya
Krupskaya estuvo muy activa en las discusiones que se dieron en el seno de este ministerio y convenció a sus camaradas para crear la primera organización juvenil partidista, que fue el Komsomol. En los 2 primeros años de la revolución, Krupskaya estuvo influida por el espíritu revolucionario de cambiar todo lo existente y en su campo, que era la educación, propuso un cambio radical del modelo de educación. Su propuesta fue la siguiente: crear soviets educativos diferenciados de los soviets locales, pero que estuvieran bajo control del poder soviético local en vez del Estado, autonomía para los profesores y oposición a la censura en la enseñanza. Sin embargo, el contexto de la guerra civil truncó muchos de los sueños de Krupskaya. Tened en cuenta que en los primeros años de la revolución no fueron pocos los maestros y profesores, sobre todo en el campo, que se oponían al proyecto de los bolcheviques, por lo que la autonomía para los profesores que abogaba Krupskaya acababa dando libertad a estos para que sus aulas se convirtieran en centros contrarrevolucionarios en el que se inculcaban ideas anticomunistas a los más jóvenes. A su vez, en aquellos años, los bolcheviques aún no tenían suficientes cuadros del partido dedicados a la enseñanza, por lo que era imposible crear esa red de profesores revolucionarios. Para 1919, Krupskaya vio cómo se frustraban sus planes para la enseñanza y pese a que intentó persuadir a Lenin, no pudo seguir con su propuesta para la educación. De esta manera, Krupskaya dio un paso atrás y abogó por cortar la autonomía a los profesores y maestros, centralizar la educación en los aparatos del Estado y se impuso la censura en ciertos aspectos de la educación, sobre todo en los aspectos de la educación relacionados con la religión. Tanto Lenin como Krupskaya entendían que era un paso atrás y que las propuestas de Krupskaya en verdad eran buenas y revolucionarias, pero inaplicables en el contexto de guerra civil en el que se encontraban y que se podrían retomar más adelante cuando el gobierno soviético ya se hubiera sentado y consolidado. Ese mismo año, a iniciativa de Alexandra Kollontai e Inés Armand, los bolcheviques crearon el Departamento de Mujeres Trabajadoras y Mujeres Campesinas del Partido Bolchevique de la Rusia Soviética, más conocido como el Zenottel. Las bolcheviques, que habían trabajado durante años en el seno del movimiento obrero en Rusia, dejaron claro a sus camaradas que el poder soviético necesitaba de todas las fuerzas de la clase trabajadora para poder edificar una nueva sociedad y que para ello debían tener en cuenta a las mujeres trabajadoras. No solo eso, por aquellos años en Rusia, muchas mujeres se dedicaban al trabajo doméstico, por lo tanto, era necesario incorporar a estas mujeres a la producción para buscar la verdadera igualdad. Nasha Krupskaya estuvo a favor de la creación del Zenottel y junto al resto de sus camaradas, trabajó entre las mujeres trabajadoras para organizarlas en torno a los bolcheviques para que participaran en el poder soviético y conquistaran una verdadera igualdad entre sexos más allá de las simples leyes promulgadas por el recién creado gobierno soviético. Dentro del Zenottel, Krupskaya prestó mucha atención a la tarea de educar a las mujeres trabajadoras o amas de casa, puesto que el porcentaje de analfabetismo entre ellas era muy alto, y más aún entre las mujeres de Oriente, esto es, entre las mujeres de las regiones de mayoría musulmana, de modo que Krupskaya abogó por la creación de círculos, clases, debates y mítines para las mujeres trabajadoras. En 1920, el Comisariado de Educación prestó mucha atención a la cuestión de la propaganda revolucionaria entre las masas trabajadoras, y este ministerio, como el comité en el que trabajaba Krupskaya, se dedicaron a tareas de propaganda revolucionaria para elevar la conciencia de clase de los trabajadores y campesinos de toda Rusia. El trabajo de Krupskaya en la educación revolucionaria y de clase de los jóvenes de la URSS fue vital, y en 1922 propuso al Komsomol crear una organización infantil que organizara a los niños que aún no tenían edad de entrar en el Komsomol. De esta manera, el 19 de mayo de 1922, en la conferencia del Komsomol, los jóvenes decidieron hacer caso a Krupskaya y constituyeron las unidades de pioneros. Estas organizaciones partidistas se encargarían de organizar, instruir y disciplinar a los jóvenes de entre 10 a 15 años y a partir de esa edad los jóvenes pasarían a formar parte del Komsomol. Tras el fallecimiento de Lenin, esta organización infantil sería renombrada como Organización de Pioneros de Lenin. Los años 1922 y 1923 fueron años muy duros para Krupskaya, porque en aquellos años la salud de Lenin empeoró notablemente y redujo su actividad política para cuidar de su marido enfermo. Fue entonces cuando
cuando se dio la famosa bronca entre Krúpskaya y Stalin y que es recogida en el mal llamado Testamento de Lenin. No me voy a explayar sobre el mal llamado Testamento de Lenin, y digo mal llamado porque Lenin no dejó ningún testamento, porque ya tenéis un vídeo entero en mi canal dedicado a este testamento y a lo que pasó entre Krúpskaya y Stalin. Pero con lo que os tenéis que quedar es que Krúpskaya incumplió una serie de recomendaciones del médico de Lenin, y Stalin, que era el elegido del partido para velar por la asistencia médica de Lenin, se enfadó con Krúpskaya, le echó la bronca y le habló de muy mala manera. Si leéis las cartas de Krúpskaya posteriores a la bronca con Stalin, veréis que posteriormente la cosa no fue a más, y quien le da más importancia de la que tiene han sido precisamente todos los enemigos de Stalin para enfrentar a Stalin con Krúpskaya y por extensión a Stalin con Lenin. Sí que es cierto que a partir de entonces la relación personal entre Stalin y Krúpskaya empeoró. Tras la muerte de su marido, Krúpskaya entró en el Comité Central de Control del partido y dentro de las instancias superiores del partido observó las duras pugnas intrapartidistas que existían. Al principio adoptó la postura de su marido de velar por la unidad del partido, por lo que defendió al trío Stalin, Zinoviev y Kamenev en contra de Trotsky. Sin embargo, a Krúpskaya le entraron las dudas cuando Zinoviev y Kamenev se alejaron de Stalin, porque Krúpskaya conocía mucho más a Zinoviev y a Kamenev que a Stalin. En el 14º Congreso del partido celebrado en 1925, Krúpskaya acabó apoyando a Zinoviev y a Kamenev, pero con el paso de los años volvería a alejarse de estos dos y de los trotskistas, y en 1927, con su ascenso al Comité Central del partido, acabó mostrando su apoyo a Stalin. Con la implantación de los planes quinquenales, Krúpskaya trabajó para que estos planes también cubrieran la enseñanza y la educación. Gracias a ella, el gobierno soviético desarrolló enormemente la red de bibliotecas públicas por todo el país, se impuso la educación primaria obligatoria, se aumentaron las partidas presupuestarias del Estado para la educación pública, se dobló el número de alumnos que acudían a las escuelas y se redujo considerablemente el analfabetismo. El trabajo del gobierno soviético en la cuestión de la educación y la enseñanza se debió a la implicación de Nasha Krúpskaya. A partir de la década de los 30, la salud de Krúpskaya empeoró notablemente, pero continuó participando en la vida política del país. En su última década de vida, Krúpskaya acumuló distintas condecoraciones, a la vez que ostentaba distintos cargos dentro del partido y el Estado soviético. Desde 1927 formaba parte del Comité Central del partido. En 1931 entró en la Academia de Ciencias, llegando a recibir un doctorado honorífico en pedagogía por la enorme e importante labor que desempeñó en el ámbito educativo de la URSS. En 1935 formó parte del Congreso Panruso Soviético y posteriormente del Soviet Supremo, que era el poder legislativo soviético. Finalmente, el 27 de febrero de 1939, un día después de sus 70 cumpleaños, Krúpskaya sufrió un embolismo abdominal complicado con arteriosclerosis que acabó con su vida. El 1 de marzo fue incinerada y sus cenizas se encuentran hoy en la famosa necrópolis de la muralla del Kremlin, donde se encuentran otros muchos bolcheviques que un día fueron sus camaradas. El trabajo que desempeñó Krúpskaya en el ámbito de la educación, la biblioteconomía y la cuestión de la mujer fueron muy importantes para el joven país de los soviets. Gracias a sus propuestas, planes y obras, los bolcheviques pudieron elevar la conciencia de clase de la clase trabajadora de Rusia y erradicar el analfabetismo. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que hiciera un vídeo dedicado a alguna otra bolchevique? Hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que trate en futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos, suscribiros al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero y ayudarnos a crecer. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos y libros que tenemos a la venta, y seguirnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!